Abre mis labios, Señor, para poder proclamar. Abre mi corazón para poderte adorar. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dijo. Hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel de quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora
y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos y hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Entonces ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron:
No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los allí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. ¡Crucifícalo! Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y lo escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces
Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Pueden levantarse, continuamos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les respondió: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Damos comienzo con esta celebración de Domingo de Ramos a la semana más importante de todo el año para los cristianos. No tiene sentido nada de lo que celebramos durante el resto del año si no le damos el valor necesario a esta semana, especialmente ese triduo pascual, jueves, viernes y sábado, y en especial la celebración de todas las celebraciones de la cual beben todas las demás celebraciones y tienen sentido los domingos, la vigilia pascual del sábado santo por la noche, que tiene una riqueza sin igual. Muchos ya el viernes en la tarde pensaron: qué bien, Semana Santa. Agarró su carro y unos se fueron para Tela, otros se fueron para Roatán, otros se fueron para el sur, para el Pacífico. Y en vez de convertirse en Semana Santa, para muchos esta semana es solamente semana vacacional, semana pagana, semana desencarnada de su verdadero sentido. Por eso yo les invito a que, como se nombra esta semana sea verdaderamente una semana que nos santifique, que nos haga entrar de una manera viva, eficaz, en este misterio de amor, en el que Jesús se nos va a mostrar y nos va a decir: te amo, te quiero, y para eso mire lo que voy a hacer por usted, mire lo que voy a hacer por usted. Les invito a que esta semana pase verdaderamente por ustedes, no ustedes pasen por la Semana Santa, sino que nos dejemos impregnar por el Señor. Fíjense que hoy la liturgia es preciosa. Y hoy la liturgia del Domingo de Ramos tiene un sabor agridulce. Sí, agridulce. ¿Por qué?
porque hemos comenzado con una procesión jubilosa, en el que todo el mundo ha dicho: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y todas las personas alfombraban el camino al paso de Jesús, le lanzaban gritos de gozo, de alegría, de bendición, de alabanza. Pero poco después, acabamos de terminar, hemos escuchado la pasión. Crucifícale. Así es el corazón de la conciencia de nuestra debilidad y de nuestro pecado. Me he dejado agujerear por... He escuchado 2 evangelios. Se pasa de los vítores a las lágrimas. Si el Señor sabía cómo iba a terminar todo, procesión en Jerusalén montada en una borrica, como el del evangelio de hoy. Solamente me voy a dedicar en un versículo, porque el evangelio de hoy es súper extenso. Esta Semana Santa, pongan en su mesita de noche, esta pasión. Cada día, cojan un parrafito, léanlo. ¿Qué más del evangelio? ¿Voy a ser yo un soldado o voy a ser uno que llevaba su mano? Yo me lo pedí el primero. Tonto. Se ríen de él. Los niños de acá, ¿han visto la película Shrek? El ogro Shrek y su princesa Fiona. Y a veces se porta mal el burrito y habla mucho y cabrea a la gente. Parece que lo tienen de amigo por compasión, porque nadie lo quiere. Sin darse cuenta, sin decir ni una sola palabra el burrito. ¿Qué hace? Lleva sobre... Hoy el signo del burrito nos invita a ser humildes. Nosotros a veces que queremos ser grandes corceles. Y en los sencillos y en los pequeños es a los que Jesús accede a entrar en su vida por completo. Y así el burrito hace el papel más elemental y más importante, llevar sobre sí a Jesús a Jerusalén a dar su vida. Ustedes y yo, ¿estamos dispuestos a llevar sobre nuestras vidas a Jesús? ¿Estamos dispuestos a ser burritos? Piensen, mediten lo que el Señor hoy nos dice. San Bernardo de Claraval decía una cosa muy importante, y es que en el día de hoy, Domingo de Ramos, se pone de manifiesto la ambigüedad del corazón del hombre y se deja patente sobre todo la necesidad de remediar ese corazón roto del ser humano. La procesión de hoy es signo de algo mucho más grande. Nos dice hacia dónde nos dirigimos cada uno de nosotros, la procesión que hemos hecho. Y la pasión de Jesús nos enseña cuál es el camino hacia esa meta, y es la Jerusalén del cielo, la vida eterna. Esa es nuestra meta, y caminamos con Jesús en un Domingo de Ramos perenne, toda nuestra vida, sin miedo, sin vergüenza alguna. Solo la cruz es el camino y se nos muestra de una manera perfecta en esta Semana Santa, y es una impresionante pedagogía de Dios. No hay cruz sin gloria y no hay gloria sin cruz. No busquemos un camino sin cruz, porque nos engañaremos, descafeinaremos el sentido auténtico de la misión de Jesús. No hay caminos fáciles. Los caminos fáciles sin cruz que el mundo nos propone nos llevan a la muerte. Y la cruz es liberadora. De la cruz no pende un muerto. De la cruz hay uno con ustedes al lado suyo. Nada puede a aquel que me tiene conmigo, dice Jesús. Por eso en los días de la cruz hagamos memoria de la gloria sin desalentarnos. Y en los días de la gloria no olvidemos la cruz sin vanagloriarnos. El Señor
nos da ejemplo de paciencia en la pasión y de humildad. Lo hemos escuchado. Pidámosle cada vez parecernos más a Él. Y la ayuda de Cristo más preciada no han sido las ramas ni las alfombras. Es ofrecer nuestra vida como ese burrito. Ofrezcamos lo que somos. Digamos, Señor, que yo sea la alfombra que vaya en el piso para que tú pases a través mío y puedas llegar al encuentro personal y auténtico con los demás hermanos que te necesitan. Ofrezcámonos sin miedo, pongámonos al servicio del Señor, acompañemos a Cristo en esa procesión como imagen de lo que será un día nuestro encuentro con el Señor. Os decía que hoy he elegido un versículo del Evangelio y parece ser que alguno dirá, pues si eso es lo menos aquel año encargado del culto políticos, pero también podríamos pensar, el Espíritu Santo le ha iluminado y habla de una manera sobrenatural. Y es que Caifás dice, conviene que un hombre muera para que no perezca la nación entera. ¿Y qué ocurrió? Convenía que Jesús muriera para que estamos llamados a reproducir el amor de Cristo. Aunque la gente no se lo merezca, estamos llamados a transparentar en nuestras obras el amor de Cristo. La pasión es escuela de todas las virtudes que Jesús nos muestra. Virtudes de obediencia, de humildad, de constancia, de paciencia, etc. Por eso, la Semana Santa es una oportunidad de crecer en el amor de Dios, en su conocimiento interno. Un amor que va más allá de uno mismo, que es capaz de dar la vida por los demás. Y lo importante no es que eso es lo verdaderamente importante, y nos quiere dar una manera única y referencial de nuestra fe, que Dios nos quiere, y esa prueba es la cruz de Cristo, y que esa cruz no sea. Les invito en esta Semana Santa a meditar la pasión del Señor, que sea nuestro libro de cabecera. Es verdad, Dios, como hoy hemos escuchado al principio, en el Evangelio de fuera, Dios acepta nuestras alabanzas, aunque a veces seamos incoherentes con lo que decimos. No digamos, voy a empezar a que cambie la gente para yo cambiar, para yo amarlas. No. Alguno dirá, si es que mi mujer o mi esposo no me quiere, no tiene delicadeza, no tiene gestos de amor, mis hijos son unos desagradecidos, no sé cuánto. Para esas personas en su fragilidad, en sus pecados, en sus debilidades. Veamos el mundo con los ojos de Jesús. Mejor dicho, miremos a la gente sin odio, sin rencor, y preguntémonos,